Imer Noticias presenta. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el martes 3 de junio de 2025. Es un día importante en materia informativa en varios aspectos. Uno, en este momento, en el Instituto Nacional Electoral, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, encabeza una conferencia de prensa, un mensaje a los medios de comunicación de todo el país para dar a conocer los avances del cómputo de las votaciones que se llevaron a cabo este domingo 1 de junio para elegir a jueces, ministros y magistrados. Le tendremos todo el reporte de lo que sucede en este momento allí en el sur de Ciudad de México. Y también seguimos en el centro de la República Mexicana con una alerta importante en materia de lluvias, porque en la noche de entre el lunes y este martes, pues en Ciudad de México cayó una cantidad importante de agua, la mayor lluvia que se ha registrado al menos desde 2017 y que para muchos pues simple y sencillamente recordó aquellas épocas en las cuales las inundaciones eran de prácticamente todos los años, hace ya algunas décadas, y también nos hace recordar la vocación de esta área en la cual se encuentra el Valle de México. Era un lago que fue pues prácticamente desecado después de que llegaron los invasores españoles a partir de 1519 y que pues también depredaron esta parte que según las crónicas era una de las zonas más bellas de lo que se conocía hasta entonces de lo que es ahora el territorio mexicano. De esto y más vamos a hablar en adelante y por eso ahorita mismo ya empezamos. La presidenta consejera del INE anuncia avances en los resultados de la elección judicial. Desde la reforma al Poder Judicial de Ernesto Zedillo en 1994, a través de acciones de inconstitucionalidad, se privilegió a empresas o intereses de privados. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la reforma de 2024 ve por el acceso a la justicia para el pueblo de México. A través del método de subasta, el gobierno federal logró ahorrar 12,000 millones de pesos en la adquisición de medicamentos e insumos médicos. La lluvia registrada este lunes en la Ciudad de México dejó 143 encharcamientos e inundaciones, así como 64 autos afectados por la precipitación que generó 10.2 millones de metros cúbicos de agua, cifra superior a la capacidad de la presa Madín, reveló la jefa de gobierno Clara Brugada. Pide a la ciudadanía tomar precauciones ante el pronóstico de lluvia intensa la tarde de este martes. Al menos 10 viviendas resultaron afectadas por las lluvias en la calle Centeno de la alcaldía Iztacalco. Imer Noticias presenta. El Acento, con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. Salí para la ciudad, confiado con mi paraguas, y ahora que llueve ya, ay se me olvidó el agua. La gente se apresura por las calles de La Habana, el piñe se alborota para llenar la palangana. Ay mamá, como yo va a gozar, yo va a gozar. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. La lluvia la manda Dios, el agua la da el alcalde. En casa la quiero yo, ay ma yo la pido en balde. Pues sí, ya los identificó esta enorme, increíble pareja de Luis Aguilar y Pedro Infante en esa también histórica, y para los que somos muy aficionados a las películas de Pedro Infante, histórica película de A Toda Máquina,
una de las películas pues que más audiencia todavía genera en la televisión mexicana y que es recordada pues por una comedia que tuvo todas sus características. Ya le contaré algunas, inclusive hasta versiones que se han contado acerca de la amistad entre Luis Aguilar y Pedro Infante, una amistad muy celosa que hizo hacer correr las versiones de que había algo más allá que el simple cuatachismo y la organización para las parrandas, como decían las parejas de Pedro Infante y de Luis Aguilar. ¿Y por qué estamos escuchando esta canción de cuando están estrenando sus motocicletas que fueron a correrlas después de que se las entregaron nuevecitas? Bueno, pues porque sí, parece que va a llover en Ciudad de México y pues aguas. Y si usted tiene posibilidades de tener o tiene usted su chalupa ahí en casa o una lancha, pues prepárese porque sí va a estar de a Davis, va a estar bien fuerte el agua que va a caer en Ciudad de México. El pronóstico es lluvias muy fuertes para esta tarde en prácticamente todas las alcaldías de la capital de nuestro país. Anoche hubo una tormenta muy intensa, la lluvia más fuerte desde 2017, según dijo la jefa de gobierno Clara Brugada. Y pues espera que esta situación se mantenga por lo menos hoy y tal vez hasta mañana. Así es que tenga usted todas las precauciones posibles, no solamente para que no se moje, hay que seguir el consejo de Luis Aguilar y Pedro Infante, sino también para que pues no circule por caminos inundados, para que esté alerta de los árboles, porque sí ha habido algunos que se cayeron, y sobre todo que revise que no tenga usted filtraciones en su casa. Así es que, y otras recomendaciones que siempre hay para que usted tome todas las alternativas viales de transporte público, pero sobre todo serenidad y paciencia, como diría también otro icónico personaje, Calimán. Así es que pues sí, lluvias fuertecitas, bien fuertes para esta tarde y pues a prepararnos porque aquí escuchemos lo que nos están diciendo Luis Aguilar y Pedro Infante. Salí para la ciudad, confiado con mi paraguas, y ahora que llueve ya, ¡ay, se me olvidó el guagua! La gente se apresura por las calles de La Habana, el piñe se alborota para llenar la palangana. ¡Ay, mamá, como yo va a gozar! Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. La lluvia la manda Dios, el agua la da el alcalde. En casa la quiero yo, ay ma, yo la pido en balde. La gente se apresura por las calles de La Habana, el piñe se alborota para llenar la palangana. Ay, mamá, como yo voy a gozar. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay, mamá, me estoy mojando. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Estamos en El Acento, tu punto de referencia. Le quiero invitar a que se comunique con nosotros a nuestras vías de contacto 5566-312427, 5566-312427. Nos puede escribir a @Imer_noticias, así nos encuentra en X, antes Twitter, y en Threads, en Hilos, o bien escríbanos a Imer Noticias, el nombre de este servicio informativo, en Instagram y en Facebook. Nos encontramos en vivo, en directo y, ¿por qué no?, también a todo color, en el cuarto piso de la torre de radiodifusoras del Instituto Mexicano de la Radio en el sur de Ciudad de México, en el pueblo de Joco. Le mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo del Sistema Nacional de Noticiarios, y aquí en cortito, Rafael Rosales en la operación, José Luis Plasencia en la producción. Yo me llamo Alberto Nájar y le invito a que siga con nosotros las próximas 2 horas. Estamos bien cargaditos de información para llevársela en tiempo real. Y para eso empezamos de una vez. El Acento.
En este momento se lleva a cabo la conferencia de prensa de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, que presenta los avances de la votación que se llevó a cabo el domingo pasado para elegir jueces, ministros y magistrados. Ha presentado los datos del cómputo en el tema de la elección para las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el 91% de avance del cómputo de las casillas. La consejera presidenta del INE ha informado que Hugo Aguilar Ortiz y Lenia Batres encabezan las preferencias hasta este momento. Karina Cuevas, tú estás todavía por allí en la conferencia de prensa. Cuéntanos qué más ha pasado. ¿Qué tal, Alberto? Te saludo con mucho gusto. Así es, efectivamente la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dio los primeros avances de los resultados a las candidaturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el avance del 91.7% de avance, así que lo dicho hasta ahora todavía no es el resultado final. Eso lo dejó muy claro porque, bueno, aun cuando Hugo Aguilar Ortiz va encabezando los votos, esto podría cambiar tal vez de un momento a otro una vez que se complete el cómputo final. Y bueno, ella detalló que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será para él o la candidata que más votos haya obtenido. Ella aseguró que esto es conforme al artículo 94 de la reforma al Poder Judicial aprobada en el 2024. ¿Y qué dice la reforma? La reforma dice que quien obtenga más votos será la persona que presida la presidencia por 2 años y subsecuentemente hayan quedado en los lugares siguientes. Es decir, si llegara a quedar Hugo Aguilar Ortiz, él va a presidir 2 años y después de estos 2 años seguiría Lenia Batres Guadarrama. Así es como va a funcionar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a la reforma aprobada. Y bueno, ella explicó muy largamente cómo están funcionando el cómputo de los votos y dejó en claro que todos los instrumentos que utiliza el INE no dan cabida para manipulaciones. La certeza, dijo, es nuestra prioridad. Escuchemos. A quienes preguntan cómo se asegura la integridad de los votos, les reiteramos, cada etapa de este procedimiento está perfectamente observada, documentada, resguardada y supervisada. No hay espacio para dudas ni para manipulaciones. La certeza y la confianza en los resultados es y seguirá siendo nuestra principal prioridad. Y bueno, desmintió a quienes han dicho en los últimos días que la elección del domingo fue un fracaso. Todo lo contrario, sostuvo que no existe ninguna crisis electoral porque el INE ha hecho todo lo necesario para que esta elección siga su curso hasta el final, cuando se den los resultados. Calificó incluso esta jornada como la más grande de la historia, así lo dijo. Si recordamos los resultados de las elecciones federales de 2023 y 2023-2024, que renovaron los poderes ejecutivo y legislativo, se computaron poco más de 180 millones de votos, a razón de 60 millones por cada una de las elecciones. Entre las elecciones de Presidencia de la República, Cámara de Diputados y Senado de la República. La diferencia del presente es más de 2-1. Estamos realmente en la elección más grande de nuestra historia. Y bueno, Alberto, nosotros nos mantenemos atentos a los resultados que seguramente se darán el mismo día de hoy por la presidenta consejera del INE, porque bueno, ya van avanzando muy rápido el cómputo de estos votos, así que seguramente esta tarde ya estaremos conociendo quién finalmente estará presidiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación los próximos 2 años, Alberto. Ahí está este dato que ha presentado la presidenta del Instituto Nacional Electoral. Gracias, Karina Cuevas. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Mire, sí es importante lo que señala nuestra compañera Karina Cuevas y lo que informaba la consejera presidenta de el INE. Cada persona de los que participamos en esta elección el domingo pasado
tuvimos la posibilidad de emitir hasta 39 votos. Hasta 39 votos si se dio el caso de que se eligió todas las opciones que había para poder tomar una decisión en ese sentido. Esto significa que si se hubiera dado el caso y están en ese proceso de que todos los que participaron en esa elección, los más de 13 millones de personas, implicaría entonces que el INE tendría una captura y una contabilización de al menos 507 millones de votos. Es decir, que sí es una cantidad importante lo que tiene que computarse, porque además allí se tiene que revisar no solamente los votos válidos, sino también aquellos en los cuales pues, se cancelaron o se consideran nulos por alguna razón. Y en este mismo sentido, pues está el avance del conteo, de la contabilidad de los votos en los 300 sedes distritales que hay en todo el país. Se prevé que, como bien señalaba Karina Cuevas, este mismo día termine el análisis, la revisión de la elección solamente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, hasta ahora, el conteo lo encabeza el abogado Hugo Aguilar Ortiz. Hugo Aguilar Ortiz, él es un abogado de comunidades indígenas, sobre todo en Oaxaca. Fue asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Él mismo es originario del pueblo Mije de Oaxaca. Y es el que lleva hasta el momento el mayor número de votos emitidos en su favor. Lleva 5.295.364 según la información que se dio a conocer hace unos minutos. Lenia Batres, ella es ministra en funciones, es quien se encuentra en el segundo lugar y lleva hasta el momento 5.030.281 votos. Está por abajo unos 260,000 votos más o menos de Hugo Aguilar Ortiz. De acuerdo con la reforma al Poder Judicial, que ya no es reforma, la Constitución de la República, la persona que obtenga el mayor número de votos sería considerada pues la que sería designada como presidenta o presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un periodo de 2 años. Si se mantuviera esta tendencia de votación y Hugo Aguilar finalmente tuviera el mayor número de sufragios en su favor, tendríamos por segunda vez en la historia de México a un ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que provenga de un pueblo originario, de un pueblo indígena. El primero fue Benito Juárez. Desde entonces no tendríamos a una persona con esas características al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual ya de suyo propio implicaría una transformación radical en el cariz de este poder, uno de los 3 poderes de la Unión, el responsable de impartir justicia. Y implicaría también de suyo propio un cambio en el sentido que tendrían las decisiones y también el impacto que habría en la vida cotidiana de más de 100 millones de mexicanos. No olvide usted que históricamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido cooptada por las élites, en su momento élites políticas y más recientemente las élites comerciales y en algún momento también las élites delincuenciales, porque hubo algún ministro al cual estuvo acusado de tener inclusive alguna investigación de carácter penal. Hasta ese nivel se llegó en los tiempos del neoliberalismo que todavía existió hasta hace muy poquito en nuestro país. Eran pues otros tiempos que parece que empiezan a cambiar el día de hoy. ¿Y por qué también es importante? Porque además, independientemente de quién encabece, quién presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el simple hecho de que los integrantes de la Corte hayan sido elegidos por el voto popular ya le da otro sentido a la impartición de justicia. Es importante saber quiénes serían los que integren esta Suprema Corte de Justicia. Y para ese propósito, nuestra compañera Kathleen Velázquez nos da una revisión apretada del perfil de las eventuales próximas ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Por primera vez en la historia del país, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron electos por voto popular. Esto luego de que el pasado domingo 1 de junio se celebraron las primeras elecciones judiciales para elegir 881 cargos a ministros, magistraturas y jueces. ¿Quiénes son los 9 candidatos que se perfilan a integrar el máximo tribunal del país? Lenia Batres Guadarrama. Es licenciada en Derecho por la Universidad Humanitas en la Ciudad de México. Es maestra en Derecho Penal por la misma institución, además de tener otra maestría en Gestión Pública para la Buena Administración y doctorado en Derecho Constitucional. Desde 2023 y hasta la fecha, forma parte del máximo tribunal del país. De 2021 a 2023 fue consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica de Presidencia. De 2019 a 2021 se desempeñó como asesora en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Capitalina. Yasmín Esquivel Moza. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Administración de Instituciones Educativas por la Universidad del Valle de México y doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac, además de contar con especializaciones en Derecho Administrativo, Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano por la Universidad Panamericana. Actualmente forma parte de la Suprema Corte. Loreta Ortiz Alf. Es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y doctorado en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad de Educación a Distancia de España. Desde 2021 es ministra en la Corte. Desde 2019 a 2021 se desempeñó como consejera de la Judicatura Federal. De abril a septiembre de 2019 fue investigadora del Centro de Investigación e Informática Jurídica en la Escuela Libre de Derecho. María Estela Ríos González. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Cuenta con maestría en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Derecho Laboral en el Centro Universitario Emmanuel Kant. A la fecha, es directora general de Derecho Parlamentario Comparado y Sistematización Jurídica en el Instituto Belisario Domínguez del Senado. De 2021 a 2024 fue consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Sara Irene Herrerías Guerra. Es licenciada en Derecho por la UNAM, en donde también cuenta con una maestría en Derecho. Es doctora en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. A la fecha, es fiscal especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República. De 2016 a 2019, se desempeñó como subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República. De 2015 a 2016, fue titular de la Unidad de la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. En 2014, fue asesora de la Oficina Mayor de la PGR, encargada de la atención humanitaria. Hugo Aguilar Ortiz. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y cuenta con maestría en Derecho Constitucional de la misma institución. A la fecha, es coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. De 2016 a 2018, fue encargado de la Dirección de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. De 2011 a 2015 se desempeñó como subsecretario de Derechos Indígenas de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno Estatal. De 2007 a 2008 fue consultor en la oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Giovanni Azael Figueroa Mejía. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit con maestría y doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2016 es académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Fue coordinador del doctorado interinstitucional de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, desde el 1 de noviembre de 2023 a la fecha. Coordinador de la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México del 2 de enero de 2016 al 15 de agosto de 2022. Irving Espinosa Betanzo. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho también por la UNAM
y tiene un doctorado en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Desde junio de 2019 hasta la actualidad, es magistrado de la sección especializada en materia de responsabilidades administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Coordinador de la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, del 2 de enero de 2016 al 15 de agosto de 2022. De diciembre de 2018 a mayo de 2019, fue subprocurador jurídico de Planeación, Coordinación Institucional y de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. De septiembre a noviembre de 2018, fungió como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México. Arístides Rodrigo Guerrero García. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con maestría y doctorado en la misma materia por la UNAM. De 2018 a 2024 se desempeñó como comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. En 2018 fue director de la Unidad de Estadística y Jurisprudencia, así como titular de la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Para Imer Noticias, Kathleen Velázquez. Hay pues un vistazo a el perfil de los que van a integrar muy posiblemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del 1 de septiembre de 2025. La consejera presidenta del INE se respondió a las preguntas de los periodistas, algunas que hablaban sobre la cantidad de votos nulos. La consejera presidenta pues destaca que el porcentaje es similar al que se ha presentado en otras elecciones parecidas. Le preguntaron también sobre el nivel de participación en estos comicios del domingo pasado, que en algunos casos, señalaba una compañera periodista, llegó a ser el 5% en algunos lugares, algunos municipios, 5% del padrón registrado, y preguntaban si eso tendría alguna responsabilidad, la forma en la cual el Instituto Nacional Electoral decidió organizar estos comicios. Recuerde usted que estableció restricciones para la difusión de las campañas y de los mismos candidatos y candidatas. Y la consejera presidenta recordó que en la primera elección de la autoridad electoral ya independiente, es decir, el Instituto Federal Electoral, pues el nivel de participación fue muy bajo porque la gente, los mexicanos, no confiaban en este nuevo órgano que se encargaba de organizar las elecciones. Recuerde usted que hasta todavía los años de 1990, 91, 91, las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación. Era la entidad encargada, era juez y parte. Hasta ese entonces, no hay que olvidar lo que sucedió en 1988, cuando el sistema se cayó. Y se cayó no con Y, que se le haya dado un tropezón, sino que se quedó callado porque dejó de enviar la información de cómo iba la contabilidad de los votos. Cuauhtémoc Cárdenas iba a la cabeza en los comicios, y de un momento a otro, después de que supuestamente se recuperó el flujo informativo de las computadoras en ese entonces que había, pues resulta que el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, se presentó como el ganador. Así, de un momento a otro, porque el sistema decidió silenciarse. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que nunca se autorizó un conteo de votos de las boletas, que se mantuvieron resguardadas en el sótano de la Cámara de Diputados durante mucho tiempo, hasta que curiosamente hubo un incendio en ese lugar, en la Cámara de Diputados. Las boletas se salvaron y ya después se destruyeron, por supuesto. En aquel entonces yo recuerdo muy bien que la versión, ya me tocó cubrir todo ese tipo de actividades como periodista, la versión era de que el incendio de la Cámara de Diputados pues había ocurrido con otra intención, que había sido pues no necesariamente un cortocircuito, sino que la intención era quemar las boletas. Se quiso quemar las boletas, pero lo que se quemó fue toda la Cámara de Diputados. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que estas boletas de 1988 se destruyeron después por intervención directa, escandalosa y hasta grosera del entonces diputado Diego Fernández de Ceballos, quien luego fue candidato presidencial y quien también se cayó, pero él sí se cayó con Y porque se dio un tropezón, desapareció de la campaña electoral del año 2000, ¿sí? Del año 2000. De 1999-2000,
cuando después del debate, primer debate que hubo en la historia de las elecciones de nuestro país, pues le ganó el debate al entonces candidato que había en ese, no es cierto, fue en 1994, sí, fue la elección del 94, sí, la de 1994, cuando Ernesto Zedillo Ponce de León era el candidato del PRI. Hubo un debate, Diego Fernández salió triunfador, las encuestas señalaban que él podría ganar la presidencia y de un momento a otro se fue durante un mes, desapareció de la contienda y después, curiosamente, Ernesto Zedillo salió como el candidato ganador. En fin, detalles que hay atrás de la organización de las elecciones. En el tema de la elección que nos ocupa, la consejera presidenta indicó pues que la primera elección que se organizó por la autoridad ciudadana tuvo baja participación, así es que ahora se podría tener una comparación adecuada en lo que sucedió el día del domingo pasado y no se pueden comparar elección presidencial con lo que ocurrió el domingo. Lo que sí se puede señalar es el impacto que tiene la resistencia de algunos miembros del Poder Judicial que ya se transforma a partir de septiembre y a partir de este domingo también, porque la consejera presidenta dijo básicamente que hubiera sido más fácil la organización del trabajo si no hubieran sido las actividades del INE entorpecidas por lo menos durante 2 meses por los amparos que emitieron jueces que no tenían autoridad ni capacidad judicial o jurídica para hacerlo. Escuchemos a la consejera presidenta del INE. Si nos hubiera ido mejor si nos dan la prórroga, por supuesto. Es evidente, 90 días son 90 días de trabajo continuo, pero también nos hubiera ido muy bien si los jueces y juezas que no tenían la calidad para suspender el proceso lo hicieron en cientos y cientos y cientos de sentencias de amparos y demás. También nos hubiera ido muy bien con esos otros 2 meses que nos mantuvimos en pausa en respeto al Poder Judicial, no hacía las atribuciones de los jueces. Por cierto, acaban de revocar una de las tantas multas que nos pusieron a los 11 consejeros, ya quedó revocada una de ellas, no me pidas el dato preciso porque no me acuerdo del juez específico, pero creo que era de Michoacán y ya quedó revocada y así se irán revocando todas porque no tenían el sustento jurídico correcto. Pues esto que contó la consejera presidenta del INE es apenas un pincelazo de la actuación de los jueces y del Poder Judicial en una parte de su operación cotidiana. Este intento de bloquear sin tener atribuciones legales la realización de este proceso electoral para sustituir justamente estos abusos cometidos por jueces que, como bien dijo la consejera presidenta, fueron cientos y cientos de amparos emitidos sin ninguna argumentación ni sustento jurídico porque no tenían los jueces de distrito o jueces hasta de lo familiar la capacidad de emitir amparos para impedir la realización de un proceso constitucional como fue la elección del domingo pasado. De ese tamaño fue la resistencia de algunos miembros del Poder Judicial que ya empieza a cambiar a partir de este domingo. Pero no son solamente estos jueces que trataron de entorpecer ilegalmente una elección constitucional, sino también los ministros de la Corte, y no solamente los ministros en funciones actuales, sino la conformación histórica de la Suprema Corte de Justicia, porque como le comentaba hace unos minutos, pues el cariz del Poder Judicial durante décadas fue servir a los intereses políticos, económicos y en algún momento hasta delincuenciales. Desde la reforma al Poder Judicial, por ejemplo, nada más para recordar el 94, porque si nos vamos más atrás, pues encontraríamos algunas perlas. Nada más desde el 94, cuando Ernesto Zedillo Ponce de León ordenó pues lo que se llamó un golpe de Estado jurídico, que disolvió la Suprema Corte de Justicia, pues los ministras y ministros de la Corte desde entonces se dedicaron a proteger a proteger a los intereses de la iniciativa privada. La privatización se concretó, la privatización de los bienes públicos y otro tipo de situaciones que ya nos cuenta nuestro compañero Luis Camarillo.
El 5 de diciembre de 1994, 4 días después de asumir la presidencia, Ernesto Zedillo presentó una iniciativa al Senado para reformar 27 artículos de la Constitución, principalmente relacionados con el Poder Judicial. Entre sus argumentos estaban fortalecer la independencia judicial y hacer de la Suprema Corte un órgano genuinamente autónomo y libre de influencias políticas del Poder Ejecutivo, que históricamente había dominado los nombramientos de los ministros, además de supuestamente ser una respuesta a la exigencia ciudadana en un momento de cuestionamiento a las instituciones, así como la modernización del sistema judicial. No obstante, algunos analistas jurídicos coinciden que Zedillo buscaba distanciarse de los expresidentes y no quería trabajar con una corte integrada por ministros nombrados por sus predecesores, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, debido a las polémicas asociadas con estos gobiernos. Además, indican que su reforma permitió renovar completamente la corte para alinear sus decisiones con su proyecto político, incluyendo medidas como el FOBAPROA. Finalmente, el 18 de enero, Zedillo envió al Senado una lista de 18 candidatos para elegir a los 11 ministros, y a finales de enero de 1995, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación quedó estructurada con un pleno de 10 ministros y un presidente, elegido cada 4 años por los propios ministros, así como 2 salas, cada una con 4 ministros y un presidente. Se han sentado las bases para que los jueces y magistrados tengan las garantías de independencia y estabilidad para actuar imparcialmente y con estricto apego a la ley, con honestidad y prontitud. Son bases para que la ciudadanía adquiera la certeza de que la justicia no se inclinará a favor de quien esgrima influencias políticas o poder económico. Escuchábamos a Ernesto Zedillo con motivo de su primer informe de gobierno, donde aseguraba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora sí era un órgano genuinamente autónomo, pero en la práctica las acciones de inconstitucionalidad permitieron que las y los nuevos ministros avalaran proyectos a favor de empresas o intereses de privados. Por ejemplo, en octubre de 2021, ministros de la Suprema Corte como Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Lainez Potisek, Norma Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán declararon inconstitucional la prisión preventiva por defraudación fiscal y facturación falsa no mayor a 8.6 millones de pesos, supuestamente por no ser una amenaza a la seguridad nacional, lo que abrió paso a la impunidad a multimillonarios y empresas que con artilugios evaden impuestos. El primero en renunciar. Eduardo Medina Mora, que tras ser funcionario federal en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y por fin ministro de la Suprema Corte con Enrique Peña Nieto, fue señalado de acumular riqueza e influencias a través de sus cargos públicos como director del CISEN, secretario de Seguridad Pública y procurador general de la República. Durante su periodo en la Suprema Corte de 2015 a 2019, emitió fallos que, según analistas, protegieron a figuras corruptas y grandes empresas. Por ejemplo, se le acusó de participar en decisiones que limitaron investigaciones sobre lavado de dinero y casos de alto perfil. Igualmente, su presunta cercanía con García Luna y otros exfuncionarios implicados en casos de corrupción y narcotráfico alimentó sospechas de que la Corte actuó para garantizar impunidad a estas redes. En 2019, tras ser investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto lavado de dinero, su renuncia presentó la primera de un ministro de la Suprema Corte desde que ésta se reformó en 1994. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido señalada en diversos momentos por proteger intereses de élites económicas y políticas. Caso Guardería ABC. Tras el incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en 2009, que dejó 49 niños muertos y decenas de heridos, la Suprema Corte investigó la responsabilidad de funcionarios públicos, pero en 2014, bajo la presidencia de Luis María Aguilar Morales, resolvió que no había responsabilidad directa de altos funcionarios, como el exgobernador Eduardo Burtz o el exdirector del IMSS Juan Molinaro Orcasitas. LIE. En 2021, los ministros Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar votaron a favor de declarar la inconstitucionalidad de ley de la industria eléctrica LIE, con lo que dejó en pie la legislación en materia creada en el sexenio anterior por los partidos del llamado Pacto por México, PAN, PRI y PRD. Invalidación del Plan B electoral. En mayo de 2023, la Suprema Corte, bajo la presidencia de Norma Lucía Piña Hernández, invalidó por unanimidad la primera parte del Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma buscaba reducir el presupuesto del INE y limitar privilegios de los consejeros electorales, pero la Corte argumentó que el proceso legislativo violó principios constitucionales como la falta de deliberación adecuada en el Congreso. También como presidenta, Piña Hernández fue acusada de intentar frenar proyectos clave del gobierno federal pasado, como las megasobras clasificadas como de seguridad nacional, como el Tren Maya y Dos Bocas.
En mayo de 2023, la Suprema Corte invalidó un decreto de 2021 que blindaba estas obras. En general, los ministros y ministras habían sido objeto de otras acusaciones como proteger a delincuentes de cuello blanco, donde se les acusa de frenar extradiciones y descongelar cuentas de figuras vinculadas al crimen organizado, o incluso permitir la liberación de líderes criminales. Frenar reformas populares, donde se les acusa de invalidar iniciativas como la consulta popular sobre la privatización del petróleo y la reforma electoral, consideradas avances hacia una mayor justicia social. Mantener privilegios. Las y los ministros fueron señaladas por disfrutar de un sistema de 40 privilegios, incluyendo presupuestos millonarios para personal adicional y comedores exclusivos, lo que refuerza la percepción de una casta privilegiada. Estos privilegios incluían mantener percepciones mensuales de hasta 600,000 pesos, aguinaldos de 580,000 pesos y acceso a un fondo de 723,000 pesos para restaurantes de lujo, según denuncias del expresidente López Obrador. La reforma al Poder Judicial aprobada en septiembre de 2024 es la defensa del pueblo de México por la justicia, la honestidad, la honradez y por erradicar la corrupción y el nepotismo, destacó al principio de su administración la presidenta Claudia Sheinbaum. Para IME Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Hay pues apenas un pincelazo, una muestra de las decisiones que tomaron algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el pasado y que tuvieron repercusión importante en la vida política, social y económica de nuestro país. Causaron mucho daño, inclusive fueron cómplices en algún momento ministros de la Suprema Corte de Justicia, la Corte pues, fueron cómplices de grandes aberraciones y masacres, por ejemplo la de 1968 y 1971, los ministros de la época y el Poder Judicial de aquella época en 1968 bloquearon todos los intentos de amparo para tratar de liberar a los estudiantes detenidos y es más, emitieron órdenes de aprehensión y sentenciaron a estudiantes que fueron detenidos por la policía en aquella época. Los encarcelaron hasta que prácticamente cumplieron sentencias o aceptaron salir del caso. Algunos inclusive fueron amnistiados. También tomaron determinaciones importantes cuando, por ejemplo, en 2005 en el gobierno de Vicente Fox Quesada determinaron por una determinación de la Suprema Corte de Justicia encabezada por aquella época por el ministro Mariano Azuela, pues determinaron que no se iba a poder sancionar ya lo ocurrido en las masacres del 2 de octubre de 1968, del 10 de junio de 1971, ni tampoco lo ocurrido en la Guerra Sucia. Esto fue lo que determinaron los ministros de esa época y uno de los integrantes que fue inclusive presidente pues fue Mariano Azuela Huitrón, descendiente de un escritor y quien fue el que encabezó la ofensiva, la embestida para el proceso de desafuero del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, entonces Andrés Manuel López Obrador, en un proceso absolutamente amañado con la intención de impedir su participación en la contienda en la elección presidencial de 2006, que finalmente ganó, pero que por un fraude cometido, encabezado por Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, pues no pudo asumir el gobierno de la República como correspondía en ese momento. Hay pues apenas una muestra de la actuación de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya va a cambiar a partir de ahora. Y por cierto que la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la función del nuevo Poder Judicial. Lo dijo esta mañana en Palacio Nacional. La función deberá ser garantizar el acceso a la justicia. Si los nuevos integrantes de la Suprema Corte encuentran irregularidades en la actuación de los actuales ministros de la Corte y ministras, de Norma Piña para abajo, pues tendrá que presentarse las denuncias correspondientes. Nuestra compañera Ana María Muñoz nos cuenta. La presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a los futuros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a concentrarse en garantizar el acceso a la justicia. Interrogada en su conferencia de prensa matutina sobre una reciente resolución de los ministros salientes de la Corte respecto a que gozarán de garantías especialmente reforzadas, lo que implica que no serán sometidos a casos de presunta responsabilidad administrativa o penal, la presidenta consideró que si bien la nueva Corte debe revisar la actuación de
de quienes dejen los cargos del máximo tribunal, no se debe emprender una persecución. Me parece que la nueva Corte, claro que va a depender de ellos, son autónomos, pero el nuevo Poder Judicial pues tiene que concentrarse en hacer que haya acceso a la justicia en nuestro país. Esa es su principal función. Si en el proceso de entrega-recepción, porque en todo hay un proceso de entrega-recepción, encuentran irregularidades, pues tienen que presentar, más ellos si son los guardianes de la justicia. Pero no debe haber, desde mi punto de vista, no deben llegar a ser un asunto de persecución, sino deben de concentrarse en el acceso a la justicia y ya si encuentran algún problema, pues ya que se presente la denuncia administrativa o en su caso penal. Pero yo creo que hay que mirar hacia adelante, porque el pueblo de México lo que está esperando con este nuevo Poder Judicial, pues es que tengamos un acceso a la justicia completamente distinto. Ahora, pues el que debe, ¿cómo es? El que nada debe, nada teme. Pues sí, porque llama la atención que justamente en este momento salgan a decir que tienen estas garantías reforzadas. Pues sí, ¿para qué? ¿Para qué? Pero bueno, desde mi punto de vista, pues los que lleguen, hay un montón de casos ahí retrasados, pues tienen que resolver y generar pues un ambiente de honestidad, honradez, acceso, que se vea el cambio en el Poder Judicial a partir de septiembre. Por otra parte, la mandataria informó que solicitará a la Fiscalía General de la República que presente un informe sobre los casos de factureras denunciadas por evasión de impuestos. Esto al destacar que alrededor del 90% de los casos no procedió ante los jueces. Muchos de los casos, cuando como 2 meses después de que llegáramos, antes de que terminara el 2024, invitamos a la Fiscalía General de la República a una reunión para revisar estos casos que han sido denunciados penalmente, de factureras, evasión de impuestos, donde hay casos muy claros en donde hay fraude. La mayoría no procedieron frente a jueces. Son alrededor del 90% que se pararon a la hora de pedir las órdenes de aprehensión. Le vamos a pedir al fiscal, ahora el próximo martes que viene, que dé un informe, a ver si nos ayuda a dar un informe de todos estos casos en donde no procedieron. Entonces, tienen una mesa de trabajo el SAT con la Fiscalía, en donde cuando se encuentra un caso evidente, pues obviamente la Fiscalía tiene que hacer también su propia investigación, no solo es a lo que diga el SAT, pero todos quedan sin actuación de los jueces. Claudia Sheinbaum volvió a calificar como un éxito la votación en la elección judicial, al enfatizar que los 13 millones de personas que participaron fueron más que las que votaron por los partidos de oposición en la elección presidencial del año pasado. Estamos hablando de número de votantes. Votaron casi 13 millones de personas. Vamos a esperar a que termine el cómputo. 13 millones de personas. La oposición, la mayoría de la oposición, porque como ayer dije, el presidente del PAN llama no votar abiertamente y los gobernadores del PAN votaron. O sea que así que mucha coordinación interna pues no tienen, ¿verdad? Pero además votaron 13 millones de personas o casi 13 millones de personas. Ese partido tuvo en el 2024 una votación de 9.644.918 personas. O sea, salieron más a votar de los que votaron en el 2024 por el PAN. El PRI que está, bueno, son el PRIAN, ¿no? Pero el PRI que está, es así, con un escándalo tremendo, su presidente. Bueno, entiendo su enojo, sí lo entiendo. Pues imagínense que salieron a votar 13 millones de personas y ellos tuvieron en el 2024 5.736.759 votos. Salieron a votar más del doble de los que votan por el PRI. No, pues sí. Entonces, ¿cómo pueden decir que fue poca gente 13 millones? Es un ejercicio inédito. Es el doble de los que votaron por el juicio a expresidentes, que fueron 6.6 millones de personas. Ahora, 13 millones de personas, mucho mejor a 128 senadores. No tiene comparación. 13 millones de personas en todo el país. Es buenísimo, un éxito. Para Imer Noticias, Ana María Muñoz. Pues lo que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de la elección
en el Poder Judicial ocurrida este domingo y todas las críticas y señalamientos que se han planteado sobre la cantidad de personas que participaron y esta idea, esta tesis que se quiere plantear desde, bueno, ya tiene tiempo, pero bueno, lo están reforzando ahora en el sentido de que es una elección que no vale, pues porque votó esta cantidad de ciudadanos. En sentido estricto, pues esto no puede ser así porque es una elección constitucional que cumplió con todas las reglas y por lo tanto, pues son las personas que decidieron votar y tomaron la decisión por todos aquellos que hicieron caso o no pudieron o no quisieron, simplemente que hicieron caso a los llamados a no votar, que no pudieron por alguna circunstancia o que decidieron ese día hacer otra cosa, lo cual pues es el derecho de cada uno de los electores en nuestro país. Así es que hasta aquí vamos a dejar este tema por ahora. Vamos a volver a este asunto de la Suprema Corte y el Poder Judicial un poquito más adelante. Ahora tenemos otras noticias. Ahorros de 12,000 millones de pesos en compras de medicinas. En la mañanera del pueblo de este martes, uno de los temas que se presentaron fue el relativo con la salud pública en México. El Gabinete de Salud informó, por ejemplo, que hay un ahorro de 12,000 millones de pesos en la compra de medicinas e insumos médicos por la forma como se ha decidido llevar a cabo las licitaciones, y también se presentaron datos sobre una estrategia fundamental para prevenir y atender padecimientos como el dengue, sobre todo en esta época de lluvias y en casi todo el país, porque el mosquito a partir de 2010, y se lo tengo presente porque en ese momento se dio a conocer la alerta, el mosquito involucionó, o bueno, se adaptó más bien a climas fríos, entonces el dengue ya puede estar en cualquier lugar, y también la estrategia contra el sarampión. Pero todo esto nos lo cuenta Abye Vargas. Platícanos, Abye, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto, y todo el auditorio aquí de Imer Noticias. Pues efectivamente, el gobierno federal ahorró 12,000 millones de pesos en la adquisición de medicamentos e insumos médicos a través de la compra de 2025-2026. Esto, pues, como bien lo mencionaste, luego de que el gobierno federal canceló la compra consolidada de medicamentos por sobrecostos y se abrió el método de subasta precisamente para no retrasar la adquisición. El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, informó que en las últimas 2 semanas se adquirieron 399 tipos de medicamentos e insumos, que representan casi 1,000 millones de piezas de medicamentos y de material de curación. Escuchemos a Eduardo Clark. Que lo que se compró o se había adjudicado más bien en enero a 35,000 millones de pesos, logramos bajarlo a 23,000 millones de pesos, es decir, un ahorro de casi 12,000 millones de pesos y un ahorro casi 45% con respecto a los precios de años anteriores. Es decir, lo que nosotros hemos estado informando de manera rutinaria en este espacio, de que desafortunadamente hubo sobreprecio, pues claramente se confirma en el sentido que al tener condiciones más parejas de invitación a toda la proveeduría, de condiciones de permitir encontrar los proveedores más bajos vía subasta. Y bueno, después de que se canceló pues esta compra consolidada que se realizó por medio de licitación, pues señaló que a las compañías que participaron en esta licitación y que no tuvieron irregularidades, pues fueron invitadas para participar en este proceso de subasta. Este método, Alberto, y platicar a la audiencia, pues de subasta selecciona a las empresas que ofertan precios más bajos, pero con igual calidad. Aspecto inverso a las subastas que comúnmente conocemos. Escuchemos a Eduardo Clark. Armamos un grupo muy grande de evaluadores técnicos de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, de Birmex, equipo administrativo. Evaluamos las propuestas y aquellos proveedores que cumplían en lo técnico, en lo legal, en lo administrativo y que habían sido proveedores cumplidos en este proceso de compra en los últimos meses, los invitamos a participar en una subasta. Y bueno, el subsecretario de Salud resaltó el ahorro y ejemplificó que los 12,000 millones de pesos equivalen a construir y equipar 5 hospitales de 122 camas del IMSS o contratar y pagar por un año a 30,000 médicos especialistas. En otro tema, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Ramiro López Elizalde, informó que actualmente en la semana epidemiológica 22 hay confirmados 1,926 casos de sarampión en 17 estados de la República. Comentar que principalmente se concentran en el estado de Chihuahua, Sonora y Zacatecas.
precisó información muy importante para al auditorio que hay dos tipos de vacunas, la doble viral y la triple viral. La triple viral es la vacuna SRP, que protege al sarampión, la rubiola y la parotiditis. La primera dosis se aplica al año de edad, la segunda dosis al año y medio y posteriormente el refuerzo a los 6 años. La vacuna SR, que es la doble viral, protege contra el sarampión y rubiola y se aplica normalmente a adolescentes y adultos de 10 a 49 años de edad y a la población en riesgo y personal de salud. En tanto, el secretario de Salud, David Kersenovich, informó que desde hace 4 meses se implementa el Plan Nacional para el Control de Dengue, que es desde febrero, e informó que se han confirmado 3.857 casos de dengue y 18 defunciones. Comentar también que el 59.5% de los casos confirmados se concentran en estados como Jalisco, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. Y como bien lo mencionaste, pues es importante que se vacunen porque pues ya el dengue está aquí en México y pues ya se ha propagado más en los últimos años. Esa es la información, Alberto. Hay que tomar las medidas de previsión, sobre todo en el caso del dengue avie, porque pues sí es un tema que en las lluvias se agudiza, sobre todo si dejamos ahí, ¿cómo se dicen? Cacharros que se llenen de agua. O sea, hay que tener cuidado. Así es. Y sobre todo que pues la campaña es totalmente gratuita, también recordar al auditorio, así que pues no hay pretexto para no vacunarse, Alberto. Pues sí, entiendo que para el dengue no hay vacuna, pero para el sarampión sí. Así es que pues estaremos muy pendientes. Gracias, Xavier Vargas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y sí, pues hay que tener cuidado, ¿no? Aguas, sobre todo con las llantas, ¿eh? Las llantas viejas, no la llanta que uno anda cargando. Aquí me dice Rafael Rosales, hace el señalamiento a su llanta particular. No, él ya tiene las suyas, él las cuida. Pero no, la llanta que encuentres en el patio, pues sí, cuide que no se llene de agua porque ahí salen un chorro de moscos. Vamos a otros temas. Compás de espera en negociaciones de la CENTE. Y sí, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sigue en Ciudad de México en la negociación con el gobierno federal para encontrar una alternativa a sus demandas salariales. Nuestra compañera Geisel Zamora ha estado pendiente de las actividades de los maestros. Cuéntanos, buenas tardes, Geisel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alberto, y el auditorio que nos acompaña en Imer Noticias. Así es, este 3 de junio, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reanudó su asamblea estatal permanente en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, que está ubicada aquí en Avenida Insurgente Centro. Y a partir de las 10 de la mañana, la asamblea comenzó su diálogo con el objetivo de valorar el desarrollo de su jornada de movilizaciones, así como el resultado de la mesa de diálogo que sostuvieron ayer con la Secretaría de Gobernación, Educación Pública y el ISSSTE. De esta forma, dijeron, definirán las siguientes rutas de acción del magisterio oaxaqueño en la capital del país. Escuchamos a la maestra Jenny Araceli Pérez Martínez, secretaria general de la sección 22 del CENTE. Compañeras y compañeros, se hace necesario realizar este balance a 20 días de haber iniciado con el paro de la CENTE y sobre todo de la fuerza de la sección 22. El Estado está jugando su papel de dar una respuesta que ya conocemos y que desde luego nuestra base ha rechazado. Bueno, cabe recordar, Alberto Auditorio, que entre los principales puntos del pliego del magisterio destacan la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, la reforma educativa y el aumento salarial. Y pues esta es la información que les tengo al momento, Alberto. Estaremos atentos a los resultados de esta asamblea, así como a las acciones que anuncie la coordinadora. Ahí está el reporte. Geisel, nada más una pregunta. ¿Están en el Zócalo o andan en Gobernación? Ahorita justo venimos a Gobernación porque se tenía planeada una movilización a las 11 de la mañana, pero no ocurrió, ahorita está vacío y actualmente está la asamblea en Insurgente Sur, en el sindicato, y todavía, claro, el plantón se mantiene en el Zócalo. Perfecto, pues sí, andan por varias partes. Muy pendientes entonces, Geisel, muchas gracias. Estamos atentos. Hasta luego, Alberto. Hasta luego, buena tarde. Sí, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que volvieron a ser tema, ellos y sus demandas, en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien informó esta mañana que el gobierno federal va a esperar las determinaciones que tomen los maestros de la coordinadora después de las asambleas que tienen previstas para el día de hoy. El gobierno federal está dispuesto a la negociación, como ha estado siempre, con una mesa abierta de manera
permanente. Sheinbaum dijo que se ha ofrecido a los maestros la reducción en la edad de jubilación porque derogar la ley del ISSSTE de 2007, como han insistido estas secciones de la CENTE, que no son todas la coordinadora, son apenas de algunos estados de la República, han insistido en que se tiene que derogar la ley del ISSSTE. La presidenta Sheinbaum señala, que no hay recursos presupuestales para llegar a tal determinación porque implicaría una carga tributaria muy fuerte que no se puede solventar ahora mismo. Y 2, las alternativas que se han ofrecido hasta ahora para suplir el impacto de esta legislación aprobada por Felipe Calderón, pues son mejores a lo que tendrían si se derogara esta ley. Escuchemos a la presidenta. Están por resolver una asamblea que tuvieron, creo que esta noche, y todavía tienen otra asamblea el día de hoy, entonces vamos a esperar. De todas maneras, ayer se reunieron el director del ISSSTE, el secretario de la CEP y la secretaria de Gobernación con ellos. Hoy tienen otra reunión a las 11 de la mañana. Entonces vamos a esperar cuál es el resolutivo de sus asambleas. Ahí pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum. Por cierto que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, pidió en conferencia de prensa esta mañana a los integrantes de la sección 22 de la coordinadora, que son los que tienen la presencia mayoritaria en las escuelas de esa entidad, les pidió el gobernador de Oaxaca pues que regresen a las aulas. Los maestros de la CENTE pues ya hagan un repliegue y puedan tomar la decisión de iniciar las clases en las escuelas del país. Claro que la mayor parte es de Oaxaca, el estado que tiene la mayor cantidad de escuelas. La voluntad del gobierno está, el diálogo siempre ha estado abierto. Ahí pues lo que señala el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y también la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a las actividades de una parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Vamos a hacer una pausa, pero antes pues de una vez empezamos ya con la despedida de algunas ministras y ministros de la Suprema Corte, pues que pues ya se van. Ya se van, todavía no les vamos a tocar las golondrinas porque todavía falta, pero pues mejor vaya, por ahí vamos. Vamos a escuchar esta canción también. Tampoco se trata de desearle mal a nadie, ni mucho menos. Cada quien va a enfrentar el costo de sus acciones jurídicas y personales. Y por lo pronto pues vamos a una pausa y le decimos esto en voz de Mario Pintor, el cantante Mario Pintor, a las ministras y ministros de la Corte que ya se van. Cuando voy a entender que en la vida, mientras más amor, más llanto, a nadie quise tanto como a ti, a nadie, por nadie me entregué sin condición, por nadie, y yo que te entregué mi corazón, hoy me dices adiós. Adiós, 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 que te vaya bien. Si un día quieres volver, sabes dónde estaré, y si no ya me fui. Escríbenos, manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Estamos de regreso en El Acento, tu punto de referencia. Le recuerdo que usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestras vías de contacto. Por ejemplo, WhatsApp 5566 31 24 27, 5566 31 24 27. Nos puede escribir a @imer_noticias. Así nos encuentra en X, antes Twitter, o en threads, en hilos, o bien escríbanos, mándenos mensajes, video, lo que usted guste y mande a Imer Noticias, el nombre de este servicio informativo en Instagram y también en Facebook. A mí me encuentra en X como @najar. Todos sus comentarios, sugerencias de temas, críticas, todo se vale y es muy, muy bienvenido. Y vamos a seguir con la información de entrada con lo que sucede en el Valle de México. El Acento,
Y pues sí, vamos con la alerta en Ciudad de México, porque las lluvias son importantes y se pronostica que van a seguir de esta manera. La jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo que la tormenta que cayó anoche, en la tarde de anoche y todavía hasta en la madrugada de este martes, pues es la más grande, la más importante que se había registrado desde 2017. La tormenta dejó 143 encharcamientos e inundaciones, 64 autos afectados, cayeron 10.2 millones de metros cúbicos de agua. Es una cifra superior a los de una presa que se llama Madín. De esta magnitud fue la tormentota que cayó ayer y en la madrugada de hoy en Ciudad de México. Nuestra compañera Guadalupe Franco estuvo allí en este mensaje, en estos datos presentados por Clara Brugada y nos cuenta. Guadalupe, buenas tardes, adelante con tu reporte. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. Informarte que pasado el mediodía, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que la lluvia registrada ayer en 13 alcaldías dejó 143 encharcamientos e inundaciones, así como 64 autos afectados, de los cuales 13 recibieron apoyo para ser sacados de las inundaciones. Señaló que hasta el momento no se reportan afectaciones a viviendas por las fuertes lluvias registradas la tarde-noche de este lunes. Vamos a escucharla. Bueno, tenemos reportado desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana 64 casos de afectaciones a vehículos. La mayor afectación se dio en los autos y se dio en lo que vimos, en las grandes avenidas, en los bajopuentes. Allí estuvo el problema mayor. Claro, hubo zonas en que tardó en bajar el nivel del agua, pero no como en otras ocasiones que afecta a muchas viviendas. En conferencia de prensa desde el bosque de Chapultepec, la jefa de gobierno explicó que desde 2017 no se registraba la magnitud de lluvia que cayó el día de ayer y que generó 10.2 millones de metros cúbicos de agua, cifra superior a la capacidad de la presa Madín, la cual es de 7 millones de metros cúbicos de agua. La puesta en marcha del plan de atención por lluvia denominado Tlalolque y los trabajos previos de megadesasolve en 270 kilómetros de vialidades permitió reducir los tiempos de respuesta a las afectaciones viales en la capital del país. Así lo afirmó el secretario de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, Mario Esparza, al detallar que antes del mediodía concluyeron las labores para el retiro de agua en vialidades y zonas de vías del metro de la línea A. Vamos a escucharlo. También informar que, como bien dijo la jefa de gobierno, todos los encharcamientos e inundaciones se atendieron en menos de 12 horas. ¿Sí? Ahorita ya amanecimos con las vialidades principales liberadas. Tenemos algunas zonas todavía que se están trabajando, pero ya son cosas menores. También el metro ya quedó liberado. Y sacando referencias en otras ocasiones con lluvias similares, el tiempo de respuesta fue mayor. Entonces, teniendo esa referencia, consideramos que sí ha funcionado. No obstante, el secretario de Gestión Integral del Agua dijo que se encuentran en alerta ante el pronóstico de lluvias para la tarde y noche de este martes. En este sentido, la jefa de gobierno destacó que gracias a las alertas tempranas se puede anticipar la atención y la instalación de los equipos de emergencia en puntos ya identificados como zonas de riesgo. Vamos a escucharla. Nosotros, por ejemplo, consideramos que en algunas zonas habrá que tener equipamiento ya instalado. Como les dije el viernes, en un mes llega más infraestructura a la ciudad, además de la que tenemos, llega más infraestructura que será descentralizada en las zonas más alejadas, que sabemos que tienen problemas siempre de lluvias fuertes y problemas de inundaciones, en fin. No obstante, la jefa de gobierno pidió a la ciudadanía estar pendiente de los reportes y las alertas tempranas por precipitación pluvial y tomar las previsiones necesarias ante el pronóstico de lluvias densas por la tarde-noche de este martes. Alberto Auditorio, el reporte que les tengo esta tarde. Hay el reporte de Guadalupe Franco. ¿Y dónde está esta presa Madín que menciona la jefa de gobierno Clara Brugada? Bueno, está al norte de Ciudad de México, se ubica por la zona de Lomas Verdes. Por ejemplo, si usted vive en la capital del país, le va a sonar esta ubicación hacia el norte todavía de Ciudad Satélite.
está también donde se conoce la zona del Lago Esmeralda. Hay un centro comercial que es relativamente nuevo y que está por ahí cerquitita, se llama La Cúspide. Así al norte de Ciudad de México. Ahí está la presa Madín, que pues es una presa, pues, sí, con todas las reglas, y de ese tamaño fue la cantidad de agua que cayó en una sola noche en Ciudad de México. Así pues el reporte. Por cierto que hace unos momentos la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por lluvias fuertes en todas las alcaldías de la capital. Esta medida va a permanecer vigente hasta las 11 de la noche. Bueno, menos mal, esperemos que no llueva toda la noche de esta noche. Después de las 10 de la mañana, por cierto, se restableció el servicio de la línea A del metro, que estuvo suspendido desde anoche por esta cantidad de agua importante que cayó en la capital del país. Esta línea va de La Paz a Pantitlán o de Pantitlán a La Paz, en el oriente de Ciudad de México. La tormenta inundó varios tramos del recorrido, que es superficial. Y también hace unos minutos se reabrió la circulación en los carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza en el oriente de Ciudad de México. Vecinos de la colonia San Lorenzo Xicoténcatl habían bloqueado la vialidad por las afectaciones que tuvieron por las lluvias intensas en sus domicilios. Aquella zona del oriente de la capital es muy susceptible a las inundaciones porque ahí está una parte del lecho del lago de Texcoco. Inclusive en aquella zona, en la estación Pantitlán del metro, donde confluyen varias líneas del sistema de transporte colectivo, pues registra en algunas partes hundimientos pues frecuentes, justo porque está asentada sobre lo que fue un lago, el lago de Texcoco. Ahí las consecuencias de la construcción de la Ciudad de México, pues que se extendió hasta allá y todavía más para allá. Pero bueno, vamos a irnos en este momento con nuestra compañera Natalia Matamoros. Ella ha estado muy pendiente en las afectaciones directas en algunas partes de Ciudad de México por esta enorme tormenta de anoche y la madrugada. Natalia, ¿qué sucedió? Cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Un saludo a ti y al auditorio. Al menos 10 viviendas de la calle Centeno de la alcaldía Iztacalco resultaron inundadas luego de las intensas precipitaciones registradas la noche de este lunes. Comentarte, Alberto, que tuvimos la oportunidad de hablar con José Solorio, residente de una de las viviendas afectadas, y relató que el agua comenzó a entrar y no dio tiempo de recoger el mobiliario. Su madre, de hecho, de 95 años, tuvieron que resguardarla en una casa vecina para evitar que el agua la alcanzara. Sus colchones se empaparon y parte del refrigerador se tapió por el lodo, y lo mismo ocurrió con uno de los sillones. Desde esta mañana, José junto a su hermana limpian el lodo que afectó la sala, una de las recámaras y el baño principal. Escuchemos lo que nos contó. Bueno, la inundación empezó a partir de las 8 de la noche. Salió el agua por las coladeras del baño hacia la recámara y la del patio hacia la cocina. Entonces negó toda la casa, me llegaba hasta las rodillas, como, ¿cuánto sería? Como unos 1 metro, más o menos, ¿verdad? Sí, como 1 metro. Imagínense, perdieron enseres, perdieron mobiliario. Pues se le mojaron a mi mamá sus colchones, sus camas, su sofá cama, sus colchones, sus sillones. Al lado, Alberto, al lado de esta vivienda se ubica la casa de Margarita Ramírez, que a pesar de que colocó costales en la fachada y en la puerta para evitar el paso del agua, se coló y también afectó parte del mobiliario, además de que entró en su negocio debido a que las coladeras del lugar se taparon de basura, lo cual ocasionó el cierre de la vía por varias horas. Escuchemos lo que nos contó. Y se inundó la calle, toda se llenó hasta arriba y los carros pasaban y todo el agua nos aventaba. Todo el agua porque estaba ya, pues hasta por acá, mira. ¿Cómo a cuánto subió el agua? Pues no sé, unos 20 centímetros, me imagino, no sé, toda la banqueta y todavía estaba así de verdad. Y nomás era que pasaba algo y toda el agua se nos metía en los carros. Tuvimos la necesidad de cerrar la calle para que ya no pasaran tanto porque toda el agua se nos metía. La señora de ahí sí estuvo bien afectada, todos sus muebles, todo nadando ahí en aguas negras, porque toda las coladeras salía todo, cucarachas, animales, ratas, de verdad.
El estacionamiento del edificio Peribalta, justamente ubicado frente a estas viviendas, se anegó y varios vehículos quedaron atrapados. Esta mañana el personal de limpieza de la torre todavía realizaba trabajo de desasolve, Alberto. Mientras que el paso vehicular en el viaducto Río de la Piedad, justamente a la altura de Francisco del Paso y Troncoso, fue rehabilitado desde las 7 de la mañana, luego de permanecer más de 10 horas obstruido por las inundaciones causadas por la lluvia. Esta es la información que nosotros manejamos, seguimos muy pendientes, Alberto. Muy pendiente, como bien señalas. Gracias, Natalia Matamoros. Muchísimas gracias a ti, buena tarde. Buena tarde también para ti. Por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre este tema de las lluvias en el oriente de Ciudad de México y señaló pues que no es que no haya un sistema de drenaje adecuado o falta de mantenimiento, sino que ha caído una cantidad importante de agua en muy poco tiempo y pues eso no permite que el sistema de desalojo del agua, pues funcione al 100% y pues se tiene que tener la forma, la gradualidad para la cual ha sido diseñada. Además, por supuesto, de la zona, como le comentaba, que tiene hundimientos en aquella región y pues provoca las inundaciones. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con el clima y con las lluvias tanto en la Ciudad de México, en el Valle de México, como en el resto del país. Por ahora vamos a cambiar de tema. Y nos comunicamos con Francisco Abundis, director asociado de la empresa de opinión pública Parametría. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. Alberto, qué gusto. Igualmente, pues, ¿de qué platicamos esta tarde? Yo pensaría que hablaríamos sobre la elección del 1 de junio. ¿Cómo la viste? ¿Qué encontraron ustedes? Pues mira, estamos haciendo una evaluación sobre lo que se publicó, sobre posibles resultados. Algunos coinciden, otros no. No hubo tantas mediciones previas. Pero pues como era de esperarse, dada la naturaleza de la elección, pues son fenómenos que no son fáciles de medir. En general, te diría, Alberto, cuando hay altas tasas de participación, y esto pasa, por ejemplo, en lugares como en Sudamérica que tienen voto obligatorio, es relativamente más fácil porque participa todo el mundo. En esta elección donde participó, pues, como bien sabes, no sé en cuánto vamos, 12 y algo, 13%, pues, en realidad son mediciones complicadas porque, pues, una medición a población abierta se hace sobre el 100%, pero si solamente van a votar 13 de 100, estarás de acuerdo con que no es fácil encontrarlos, ¿no? Es decir, no es sencillo. Entonces, en general, elecciones de baja participación son más complicadas. Aún así, utilizamos algunos filtros en la medición que nos daban alguna idea de quién podía participar. Siempre utilizamos el filtro de quién conoce el día de la elección, que se le conoce como una variable proxy o variable de proximidad, que nos daría alguna idea de la participación o si la gente que esté interesada, ¿no? Sabe ese nivel de detalle, pensarías que es más probable que participen. Pero la que funcionó aún mejor fue la variable, bueno, una pregunta en que indagamos sobre si habían participado en la revocación de mandato en abril del 22. Y cuando filtramos a las personas por aquellas que habían participado, que era, digamos, en esa ocasión participó el 17.5%, en nuestra medición salió un poco el doble, lo cual quiere decir que no era precisa, pero ya era como muy importante saber quién tenía esa propensión a participar o incluso te diría quién tenía esa pues filiación o digamos cercanía con el gobierno en turno, ¿no? Que podía ser uno de los indicadores más importantes. Y ese filtro, Alberto, nos dio prácticamente el resultado de lo que está pasando. Por lo menos de las 3 ministras mujeres que estaban propuestas, son las más claras, y también registramos pues al que podría ser hoy el presidente de la Corte. Entonces, digamos, sabemos nuevamente que esto era una elección muy difícil de medir,
pero cuando revisas en realidad metodológicamente qué funcionó, pues lo que funcionó mejor fue cuando filtramos por aquellos que habían participado en la revocación de mandato, que no necesariamente fueron los mismos, pero te daba ya alguna propensión. Como bien sabes, pues digamos, fueron 9 posiciones, no todas fueron fáciles de medir, sobre todo con porcentajes tan pequeños como los que estamos registrando, pero pues sabíamos que esta elección dependía un poco de pues, los niveles de interés y los incentivos, o hay quien cree que fue un tema completamente de movilización. En general, las elecciones de baja participación son así. Dependía también de, pues, digamos, hay una parte del interés ciudadano, pero creo yo que fue más bien por invitación, digamos, quien salió a votar, igual que pasó en revocación de mandato, ¿no? Entonces, me parece que había una reflexión interesante, Alberto, entre lo que se midió y lo que terminó resultando, pero te diría que en general, creo que para por lo menos 5 posiciones de las 9, las mediciones coincidieron con lo que pasó. Paco, ¿hay algún aprendizaje en esta elección? ¿A qué me refiero? Pues habrá otra para la siguiente parte, la segunda parte de la Suprema Corte, del Poder Judicial, perdona, que el INE ha dicho que va a ajustar los procesos, etcétera. Pero ustedes, como especialistas en mediciones de opinión pública, en este caso de preferencias electorales, ¿hay algún aprendizaje en lo que sucedió ahora en materia que pueda ser útil para mediciones de procesos, pues si no iguales, por lo menos similares? Pues yo creo que cada proceso, digamos, tiene algo de nuevo, algo de inédito. Esto, como bien sabemos, fue histórico. Si bien de cada uno aprendes algo, yo creo que las condiciones también cambian. Digamos, los procesos que ya tenemos regulares, como de elecciones presidenciales o intermedias para Congreso, ya podemos incluso prever tasas de participación. Yo no sé si en una siguiente elección de esta naturaleza podríamos prever una tasa de participación como la que tuvimos, porque pues depende otra vez de factores que no necesariamente tienen como un arraigo histórico. Entonces, yo creo que tenemos que revisar todavía. Yo te diría que para mí todavía el proceso no termina, o sea, necesitamos todavía como hacer mucho análisis, pero sí te diría que dado lo innovador de esta elección, yo esperaría o pensaría que esto va a tener que ser como un proceso que se va a tener que regularizar y que los mexicanos deberíamos de incorporar a pues a nuestros hábitos cívico-democráticos, ¿no? Es decir, porque esta pues es una elección que no tenemos registrada en nuestra historia. Digo, tenemos 2 muy claras, ¿no? Que son ejecutivo y legislativo, ¿no? Que estemos votando por el judicial, pues digo, yo creo que una de las pues de los retos que tenía el Instituto Electoral era darla a conocer en algo tan innovador con un poder tan poco conocido. Es decir, si te digo, por ejemplo, que solamente 40% de la ciudadanía puede nombrar a los 3 poderes de la Unión, a uno de los 3 poderes, a los 3 solamente 20%, y como bien sabes, todo lo que se votó este domingo pasado, pues en realidad muy poca gente sabe qué hace un juez administrativo, un ministro, un magistrado. Ese desconocimiento que tenemos del judicial, digamos, si me preguntas un poco por el aprendizaje, yo te diría que pues yo haría campañas ahora de información en las que la gente sepa de la importancia de esta elección, ¿no? Que yo creo que fue un poco de lo que pasó. O sea, en realidad nadie dimensionó la importancia de esta elección, ¿no? Sí, y además me atrevo también a añadir, pues obligaría en adelante a tener un proceso de conocimiento ciudadano de qué hace cada uno de los integrantes del Poder Judicial de entrada, pues por una cuestión de que va a haber otra elección en el 2027, pero también ante la necesidad de saber si a quienes eligieron cumplen o no con sus responsabilidades, Paco. Exacto, y los perfiles, su récord, ¿no?
Claro. Pues te mando un abrazo, Paco. Francisco Abundis, director asociado de Parametría. Muchas gracias por acompañarnos y por este análisis a la audiencia de Imer Noticias. Igualmente, un gusto estar contigo, Alberto. Hasta pronto. Abrazo. Abrazo igual, hasta pronto. Sí, esta medición que hizo Parametría, que como bien lo dijo, pues no fue nada sencillo. Pues no hay ninguna forma de comparar, porque no ha habido una elección similar en la historia de México, ni tampoco en el mundo. Los lugares donde se elige a los poderes judiciales han tenido otra característica, y como escuchábamos en una entrevista en la mañana de nuestra compañera Adriana Estela Flores, pues ha habido ejercicios que se parecen más a la designación de tribunales populares antes que a un poder establecido, a un poder de un Estado, como es el caso del Poder Judicial en México. Vamos a seguir en el tema porque esto todavía no termina. Israel usa el hambre en Gaza como arma de guerra. Y es otro tema que lamentablemente no termina y está cada vez peor. En los últimos 8 días, durante el reparto de comida en la Franja de Gaza, en los centros de distribución organizados por Israel y Estados Unidos, han sido asesinadas 102 personas y 490 han resultado lesionadas, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza. ¿Y esto por qué? Pues porque el ejército de Israel, los soldados de Israel, los ciudadanos de Israel que se integran a las milicias, están a la espera de que lleguen las niñas y los niños y las mujeres palestinas para buscar comida ante la desesperación del bloqueo alimenticio que estableció Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, en el propósito de exterminar a los palestinos. Llegan las niñas, los niños, las mujeres palestinas a buscar algo de comida y los soldados israelíes los disparan, las asesinan allí mismo. El alto comisionado para los derechos humanos a través de su vocero de Naciones Unidas, a través de su vocero Jeremy Lawrence, ha pedido una investigación tras el asesinato de palestinos que estaban a la espera de un poco de comida a la que no tienen acceso por el bloqueo de la ayuda humanitaria, como le he mencionado. A los palestinos se les ha presentado la más sombría de las opciones: morir de hambre o arriesgarse a ser asesinados mientras intentan acceder a los escasos alimentos que se ponen a disposición a través del mecanismo de asistencia humanitaria militarizado de Israel. Este sistema militarizado pone en peligro vidas y viola los estándares internacionales. El portavoz advirtió que los ataques contra civiles y la obstrucción deliberada del acceso a los alimentos podrían constituir crímenes de guerra. Nick, you know full well what those crimes are. War crimes, crimes against humanity and genocide. Esos crímenes son crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Así es, con todas sus letras, es un genocidio el que comete Israel en contra del pueblo palestino. En la mañana, Riyad Mansour, embajador de Palestina ante Naciones Unidas, agradeció que algunas potencias como Francia y Reino Unido hayan cambiado su posición frente a Israel y su forma de actuar en Gaza. Francia, Reino Unido, como Estados Unidos y otros países de unas potencias también como Alemania, pues son también corresponsables del asesinato de miles de palestinos, del intento de exterminio que Israel pretende hacer en contra del pueblo palestino. El embajador de Palestina ante la ONU expresó su deseo de que Israel no decida el futuro de los pueblos de Medio Oriente. La gran mayoría de la humanidad y de los estados están horrorizados por lo que está ocurriendo en Gaza y quieren hacer algo. Así, por este motivo es porque vemos como algunos países cambian posiciones, países importantes en Europa y en otras fronteras. Por ejemplo, Francia, Canadá, Reino Unido. Su declaración hace 10 días fue muy clara, muy potente y muy diferente de otras posiciones que habían manifestado anteriormente sobre esta cuestión. Este es el comienzo, un comienzo importante, un punto de inflexión, y esperemos que más países se sumen. Y esperemos que no sea Israel el que decida el futuro de los pueblos de Oriente Medio, especialmente del pueblo palestino, sino que seamos nosotros, los propios pueblos, los que determinemos nuestro futuro con el apoyo y la ayuda de la gran mayoría de las naciones.
Y es que ya van 20 meses de que Israel inició su ofensiva desproporcionada, su desproporcionada ofensiva militar en contra de los palestinos que viven en Gaza, poco más de 2 millones de personas. Hasta el momento, el saldo de esta desproporcionada ofensiva es de 54.510 palestinos asesinados. Son miles de niñas, niños y mujeres entre las víctimas, sin contar las que pues quedaron bajo los escombros y que no ha habido oportunidad de rescatar los cuerpos que quedaron allí tras los bombardeos de Israel. 124.910 personas palestinas han sido heridas, en la gran mayoría con lesiones incapacitantes de por vida. Hay cientos de niños que tuvieron que sufrir la amputación de alguno de sus miembros sin anestesia, porque Israel también ha bloqueado la entrada de medicamentos en este propósito que cada vez es más claro de exterminar al pueblo palestino. Es el propósito del gobierno de Benjamín Netanyahu de Israel, apoyado por Donald Trump y sus secuaces supremacistas de la extrema derecha que ya ha invadido algunos países. Exterminar seres humanos. Hay que decirlo con toda claridad. La jiribilla. Bueno, vamos a cambiar de tema radicalmente, porque además no habíamos tenido oportunidad de escuchar esta gustada sección de la jiribilla, el momento cómico, mágico, musical, que en esta ocasión está interpretado por Carlos Alazraqui. Usted conoce a Carlos Alazraqui, es publicista, ha sido muy, muy crítico de los gobiernos del presidente López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum. Carlos Alazraqui es un publicista muy cercano a gobiernos del PRI. Él era el publicista personal de Roberto Madrazo Pintado, por ejemplo. Usted ubica a el que fuera presidente del PRI, gobernador de Tabasco, unos personajes más, no vamos a poner más adjetivos. Es un personaje que pues, está señalado de hacer trampa permanentemente, hasta por los organizadores de un maratón en Berlín. Hasta en eso hizo trampa, en un maratón. Vaya usted a saber, bien nada más. O sea, salió todo el grupo de corredores de la meta y 25 minutos después, exagero por supuesto, ya estaba llegando Roberto Madrazo diciendo: ya gané, ya hice un maratón de 42 kilómetros en 25 minutos, una cosa así. Y lo que pasa es que agarró un atajo y lo pescaron. Ahora sí que lo pescaron por allá y pues ya no le permitieron volver a correr allí en ese maratón. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, Roberto Madrazo fue el empleador de Carlos Alazraqui. Este fin de semana el grupo que se llamó en algún momento Marea Rosa, en algún momento se llamó, tuvieron la defensa del INE, en fin, han tenido varios nombres con algún trataron de hacer un partido político y pues no han logrado cuajar ninguno de sus intentos de oposición al gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, y se organizó una marcha en contra de la elección en el Poder Judicial el domingo, cuando fueron las votaciones. Esta marcha fue desde el Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma en el centro de Ciudad de México, y que recorrió la larguísima distancia de 6 u 8 cuadras. ¿Qué es la distancia? Bueno, póngale 10 cuadras. La distancia que hay entre el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución, a donde fue el fin de esta marcha. Llegaron bien cansados, los cientos de personas que caminaron ahí, les costó llegar ahí a ese sitio. Y bueno, llegaron tan cansados, pero tuvieron como un respiro de vida, se refrescaron con el discurso de Carlos Alazraqui, quien criticó el proceso judicial. El publicista renegó de la participación ciudadana, dijo que no fueron 13 millones de mexicanas y mexicanos los que acudieron a las urnas. Por ahí andaban también algunos personajes que pues fueron entrevistados por periodistas que publicaron en YouTube los testimonios, y alguno de ellos decía, por ejemplo, que la difusión que se hizo de la votación del expresidente López Obrador en Chiapas, en Palenque, perdone usted, que no había sido real, que había sido un holograma, que fue inteligencia artificial. Bueno, de ese nivel
el conocimiento político de los participantes de esta marcha, que tuvo como orador distinguido a Carlos Alarraqui. Él mostró una bandera de México alterada de color negro en lugar de los colores verde, blanco y rojo. O sea, hasta en eso se plagió Alarraqui la bandera del movimiento anarquista, porque esa es la que utiliza el movimiento anarquista en México, una bandera con colores negros. Si supiera Alarraqui lo que significa esa bandera, pero bueno, seguramente no le dijeron, la estuvo ondeando, dijo que se la regalaron y que por eso la sacó allí en el Zócalo, en el monumento a la Revolución. Ya me estoy haciendo bolas, es que, bueno, mejor vamos a escuchar las sabias palabras de Carlos Alarraqui. 2 de junio, primer día oficial de la dictadura, fracaso total y absoluto de la famosa elección del pueblo. Les tomaron el pelo, ya les empezó a mentir Sheinbaum, no fueron 13 millones a votar, ni de broma. Habrán ido máximo 6, 7 millones acarreados, todos llevaron acordeón. Y si me prestas mi bandera, por favor, esto me lo regalaron en la marcha ayer. Para mí, eso es lo que está pasando. Pónganla en la casa porque México está de luto. Pues sí. Está muy bien que haya puesto a Alarraqui en ese lugar, esa bandera, porque entonces significa que se ha unido ya al movimiento anarquista. Pero, pues sí, pues ojalá que algún día lea y se entere de qué se trata esa bandera que ha ondeado con tanto gusto, y entenderá que va en sentido contrario a sus creencias y a sus planteamientos políticos, los que ha señalado desde hace ya varios años. La mentira nuestra de cada día. Y para seguir en el tono, el periódico Reforma publica hoy en su nota principal este titular: acaba carrera judicial, entran abogados de 4T a el Poder Judicial. Se refiere a la elección del domingo pasado. Esta información destaca que tras la primera elección por voto popular, la nueva corte va a estar integrada por las 9 personas que fueron recomendadas en acordeones, volantes y mensajes atribuidos a Morena y los partidos aliados. Dice que ninguno de los virtuales triunfadores de la elección cuenta con carrera judicial federal. Y pues de esto, vamos a decirlo de esta manera, pues es mentira. Es una más de las mentiras que aparecen en este diario, que tuvo un inicio periodísticamente hablando muy esperanzador. En su momento, en 1993, cuando surgió el periódico Reforma, fue un viento de renovación, un respiro a todo lo que ocurría en ese momento en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y algo sucedió en el camino que se ha convertido en lo que es ahora. Esta información que publica el día de hoy, pues le digo, no es cierta. De entrada, el 60% de las candidatas y candidatos que participaron en la elección judicial forman parte ya del Poder Judicial. Es más, todos han tenido carrera judicial, y al haber participado y haber sido electos en su mayoría, pues no es cierto que se desaparece la carrera judicial, va a continuar. Además, la carrera judicial está establecida en los reglamentos del Poder Judicial, no ha desaparecido, eso no ha cambiado. Y además, este tema de que los que van a integrar la nueva Corte de Justicia no tienen carrera judicial tampoco es cierta. Y hay varios datos. Uno de ellos, Loretta Ortiz. Ella fue consejera de la Judicatura Federal de 2019 a 2021 y llegó a ese cargo por la carrera judicial y va a seguir en el cargo por la carrera judicial. Irving Espinosa se desempeña desde junio de 2019 como magistrado de la sección especializada en materia de responsabilidades administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Ciudad de México, y llegó a ese cargo por la carrera judicial, y va a ser ministro si es que sigue toda la tendencia electoral que ha señalado Irine hasta ahora. Va a seguir en el Poder Judicial gracias a la carrera judicial. Así es que pues no es cierto, es mentira lo que ha publicado Reforma en su portada con este titular: acaba carrera judicial, entran abogados de 4T. Falso. El acento. Y vamos a más información. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que mañana 4 de junio
Un grupo de senadores mexicanos va a viajar junto con el equipo de Relaciones Exteriores a Washington, la capital de Estados Unidos, para reunirse con senadores republicanos y también algunos demócratas sobre la propuesta de imponer un impuesto de 3.5% a las remesas que se envían desde Estados Unidos a otros países. El gobierno federal, dijo la presidenta Sheinbaum, va a insistir en que el gobierno de Donald Trump no imponga impuestos a estas remesas de los mexicanos que residen allá en Estados Unidos y las envían a México. Nosotros seguimos insistiendo en que no haya impuesto a las remesas. Mañana va un grupo de senadores, va con un equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se lo comentamos al embajador Johnson de Estados Unidos en México de que iban a ir, pues para que tuvieran conocimiento. No hubo ningún problema, entonces van a hablar con los senadores republicanos. Y además, pues hay mucha movilización de los paisanos allá para evitar que haya el impuesto. Hay una carta ahí en change.org que están firmando muchísimas organizaciones y paisanas y paisanos a sus senadores para que no haya impuesto a las remesas. Entonces vamos a ver, falta todavía el Senado de la República, qué es lo que va a ocurrir. Y por lo que nos cuentan los senadores que estuvieron allá, que hay mucha receptividad, hubo mucha receptividad al planteamiento que hicimos. Y pues esperamos que siga habiendo receptividad y ya pues vamos a ir planteando paso por paso, sin adelantarnos. La presidenta Sheinbaum también se refirió al reporte del Banco de México de ayer lunes, donde señaló que se registró una caída de 12% en el influjo de remesas de otros países, particularmente Estados Unidos, hacia México. Esto ocurrió en el mes de abril. La presidenta Sheinbaum dijo que se va a investigar para saber de qué se trata, por qué bajaron las remesas. Estamos trabajando para ver cuál es la razón, incluso con las organizaciones que trabajan con paisanos en Estados Unidos, para saber pues por qué disminuyeron las remesas en el primer trimestre. Entonces, hasta que no tengamos más información no podemos decir cuál es la razón. Si hablamos, por ejemplo, de los mexicanos que viven en Estados Unidos que han regresado a México, pues no es un número tan importante como para decir que producto de eso disminuyeron las remesas. Entonces hay que averiguar exactamente qué está pasando. Es probable que algo tenga que ver pues con la nueva política de migración que ha implementado el presidente Trump. Pero no nos adelantemos, no especulemos. Y ya que tengamos el informe, se los damos con gusto. Y es que el comportamiento de las personas mexicanas, de los mexicanos que viven en Estados Unidos, tiene varias características que poco se conocen en México. Por ejemplo, a veces está sujeto el movimiento de los mexicanos al clima. Por ejemplo, hay lugares donde hace pero mucho frío y entonces en esa temporada baja el número de personas mexicanas trabajando allí. También tiene que ver con los productos, en el caso de los trabajadores agrícolas, con los productos de cosecha que son temporales. Ahí, por ejemplo, cuando se acerca la temporada navideña, hay una salida importante de jornaleros mexicanos que van justo al cultivo y a cortar los pinos de Navidad. Hay grandes plantaciones de pinos que se exportan y llegan muchos de ellos a México y van muchos mexicanos nada más a ese propósito, a la temporada de la manzana, al algodón, a las berries también. También hay en temas de servicios, por ejemplo, hay ciertas temporadas en las cuales se requieren más servicios de una característica u otra. En fin, es muy variable toda la forma como sucede el flujo migratorio en Estados Unidos. Y también las remesas tienen sus ciertas características, porque hay momentos en los cuales se tienen que hacer gastos en Estados Unidos o como sucede ahora, en la cual los mexicanos, que también desgraciadamente muchos, sobre todo los 4 millones que están sin documentos migratorios en regla, pues que no tienen acceso a un sistema bancario allá en Estados Unidos y no pueden hacer los envíos de sus recursos a través de una tarjeta o de internet. Tienen que ir directa y personalmente a alguna casa remesadora. Y pues ahora, como están los agentes de la policía y del Servicio Migratorio de Estados Unidos a la casa de personas migrantes y tienen operativos, tienen unidades instaladas cerca de los lugares donde se envían las remesas, pues los mexicanos deciden no salir y se aguantan un poquito a riesgo de ser detenidos y deportados. Es parte de la realidad que se vive en un Estados Unidos que vive bajo un régimen de terror, de nuevo en crecimiento. Y a propósito de esto, bueno, hay las políticas
arancelarias de Donald Trump ya han tenido más consecuencias. Las de Estados Unidos ya están ahí, aunque no quieran publicarla algunos medios de Estados Unidos, otros sí. Pero también tiene una consecuencia más global. La incertidumbre que ha generado esta política arancelaria de Donald Trump ha tenido ya impacto en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que redujo la perspectiva de crecimiento económico para México. Jessica Leal nos cuenta. Ante la incertidumbre que han generado las políticas comerciales de Estados Unidos desde inicios del año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, ajustó a la baja sus proyecciones de crecimiento económico para México, pasando de un pronóstico previo de 1.2% a uno actual de 0.4% para este 2025 y una disminución de 1.6 a 1.1% para 2026. Durante la presentación de las perspectivas económicas de la OCDE, en las que también disminuyeron las proyecciones de crecimiento económico para el mundo, Alberto González Padiela, jefe del equipo de México y Costa Rica de la organización, explicó que la disminución en el pronóstico de nuestro país se atribuye a la estrecha relación comercial con Estados Unidos. México, una economía abierta con estrechos vínculos comerciales con Estados Unidos, pues se ve particularmente afectada por la incertidumbre y por las tensiones comerciales que estamos viendo. Y eso está afectando negativamente a la inversión, que como vemos en el gráfico presenta una tendencia notable a la baja, y en particular es interesante ver la moderación que se está viendo en la inversión en maquinaria y en equipo, que es la línea verde, ya que ese es un componente clave para la formación de capital y para el crecimiento a corto y a medio plazo. Esto, junto a los aranceles, pues está ralentizando de manera significativa el crecimiento económico. Agregó que para impulsar el crecimiento económico pese al panorama global, es necesario impulsar la productividad, incluyendo esfuerzos para reforzar los ingresos y la calidad del gasto, fortalecer la educación vocacional e impulsar la inversión en energías renovables y la gestión del agua. En el contexto actual de alta incertidumbre, altos aranceles, se vuelve aún más urgente para México abordar un reto pendiente que tiene, que es una productividad que ha mostrado un crecimiento muy débil en las últimas 3 décadas. Impulsar la productividad ayudaría a fomentar también la competitividad del país y a atraer más inversión. Para Imer Noticias, con información de Jessica Martínez, Jessica Leal. Ahí pues las proyecciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que como acabamos de escuchar, pues se basan sencillamente en el librito, lo que dicen los textos de macroeconomía, porque la forma en la cual se han llevado a cabo las mediciones sobre el desempeño económico de México en los últimos años no han sido muy acertadas, que digamos. Nada más el pronóstico reciente se había dicho que con base en lo que dice el librito, que es como se basó esta proyección de la OCDE, pues México estaría en recesión, y pues resulta que no, que hubo un crecimiento económico en el último reporte de los indicadores de la Secretaría de Hacienda, y por lo tanto pues no es verdad que estamos en recesión, pero es lo que señalan los especialistas de la OCDE, que como le menciono, pues tienen su manera de hacer estas mediciones con base en lo que dice la teoría, y no pocas veces, casi siempre diría yo, con un propósito claramente político. Ya en estos últimos minutos que le quedan a El Acento, tu punto de referencia, le quiero comentar que el presidente, después de que el viernes pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, organizó en su oficina, en el despacho oval de la Casa Blanca, una emotiva despedida para su ex colaborador, el multimillonario Elon Musk, que se fue, dejó el cargo como titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE, el dueño de Tesla, de X y otras empresas, de SpaceX, por ejemplo. Bueno, pues se lanzó en contra del proyecto fiscal de Donald Trump. En su cuenta de X, Elon Musk escribió en contra de el que ha sido bautizado como el gran y hermoso proyecto de Donald Trump, y dijo que este proyecto que analiza el Congreso de Estados Unidos va a llevar a ese país a la quiebra. Eso fue lo que escribió Elon Musk. Lo siento, pero ya no lo soporto más. Este proyecto de ley de gastos del Congreso, masivo, escandaloso y lleno de gastos superfluos, es una abominación repugnante. Qué vergüenza para quienes votaron por ello. Saben que hicieron mal, lo saben. Y mire, pues resulta que curiosamente Elon Musk puede ser un aliado ahí de países como México. ¿Por qué? Porque en este paquete fiscal al que ahora rechaza,
se contemplan el impuesto a las remesas. Así es que bueno, pues ahí está. Uno nunca sabe para quién trabaja. Es lo que ha dicho Elon Musk, que se ha dicho ya muy desilusionado que pues con este paquete fiscal que se discute en el Congreso de Estados Unidos. En otra información, déjeme comentarle que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dijo que la frontera con nuestro país de Estados Unidos con nuestro país es una prioridad para el presidente Donald Trump. En un mensaje en redes sociodigitales señaló esto: la coordinación Estados Unidos-México es vital para avanzar en esta meta compartida de seguridad. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también reconoció en conferencia de prensa la efectividad de las estrategias que ha puesto en marcha el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Escuchemos. Hablaba de la misteriosa confiscación de fentanilo en la frontera. ¿Cuál es el misterio? Aquí no hay misterio porque ha bajado la cantidad de fentanilo que entra a Estados Unidos. Las sólidas políticas de este gobierno son la razón por la que ha habido una reducción en el tráfico de fentanilo. Se han fortalecido relaciones con la presidenta de México y todas las medidas que se han tomado para disuadir el tráfico de drogas ilegales en la frontera sur. Esa es la razón por la que han disminuido las incautaciones de fentanilo. Eso no tiene nada de misterioso. Y ojalá el Washington Post actualizara su titular. Y en otra información, ahora sí que ya nos estamos despidiendo, le comento que el activista Saúl Vicente Vázquez, un indígena zapoteco de Juchitán, Oaxaca, fue elegido para formar parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas destacó la labor de Vicente Vázquez, quien fue director justo de este instituto y ha sido elegido para este comité fundamental en contra de la discriminación en el mundo. Ya nos vamos, a las 6 de la tarde SPR informa, tu punto de referencia, y nos despedimos con Light My Fire, una canción de los Doors que hoy, un día como hoy, el 3 de junio de 1967, se dio a conocer por primera vez. Hasta mañana. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.